El autobús atravesaba las curvas de la Sierra de Gata, mientras el atardecer teñía las montañas de color ámbar. Carmen Reyes Medina apretaba contra su pecho una carpeta de cuero desgastado, sus nudillos blancos por la tensión. A su lado, Santiago y Valentina dormían inquietos después de 24 horas de viaje desde Guanajuato. El niño tenía 9 años, la pequeña apenas 7. Ambos llevaban la ropa arrugada y sus rostros mostraban el cansancio de quien ha cruzado un océano buscando respuestas. Cuando el vehículo entró a San Martín, de Trevejo, Carmen sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Las casas de piedra gris se alineaban en calles estrechas, todas convergiendo hacia una plaza central donde una fuente antigua brillaba bajo las últimas luces del día. Todo parecía suspendido en otra época. Las mujeres que conversaban frente a la panadería dejaron de hablar. Los hombres sentados en el bar levantaron la vista con expresiones indescriptibles. Un grupo de adolescentes dejó de jugar con el balón. El autobús se detuvo frente al ayuntamiento. Carmen fue la primera en bajar. Ayudó a sus hijos a descender y cargó 2 maletas viejas que habían pertenecido a su abuela. Un murmullo atravesó la plaza como el viento que baja de las montañas. «Forasteros», escuchó que alguien decía con tono despectivo. Carmen enderezó los hombros. Vestía un abrigo negro que había comprado en un mercado de segunda mano y zapatos planos ya gastados por el camino. Su cabello oscuro caía suelto sobre los hombros. No llevaba maquillaje. Sus ojos café recorrieron el pueblo con determinación mezclada con nostalgia. «Mamá, tengo frío», susurró Valentina aferrándose a su falda con dedos helados. «Ya casi, mi cielo. Solo necesito hablar con alguien importante», respondió Carmen con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Se acercó a un grupo de hombres que ocupaban las mesas del bar junto a la plaza. Uno de ellos, corpulento, de unos 60 años, con camisa a cuadros y boina negra, la observó de arriba abajo, con evidente desprecio. Llevaba un chaleco de piel y botas de montaña impecables. Su rostro curtido mostraba arrugas profundas alrededor de unos ojos grises y fríos como el acero. «Disculpe, busco a don Tomás Velasco», dijo Carmen con voz respetuosa pero firme, manteniendo la mirada. El hombre escupió al suelo cerca de los pies de ella, tan cerca que algunas gotas salpicaron sus zapatos. «Yo soy Tomás Velasco. ¿Qué quieres, sudaca?», respondió con una sonrisa torcida que hizo reír a los demás hombres. Carmen dejó las maletas en el suelo empedrado y sostuvo la carpeta con ambas manos, tratando de controlar el temblor que le subía por los brazos. «Don Tomás, mi nombre es Carmen Reyes Medina, viuda de Medina García. Vengo desde Guanajuato, México, y necesito hablar con usted sobre unos documentos muy importantes que...» «¿México?», interrumpió Tomás con una carcajada áspera que resonó en toda la plaza. «Oíd, muchachos, tenemos aquí a una mexicana que viene a darnos lecciones». Los otros hombres estallaron en risas. Una mujer robusta con delantal floreado se acercó desde la panadería con expresión curiosa y burlona. «¿Y qué se te ofrece, mexicana? ¿Vienes a buscar trabajo de limpiadora o a pedir limosna?», preguntó Tomás levantándose de su silla. Era más alto de lo que Carmen había calculado, casi 2 cabezas más que ella. La miraba desde arriba con ese desprecio particular reservado para quienes considera inferiores por su origen. «Necesito hablar con usted sobre documentos importantes que conciernen a propiedades en este pueblo», dijo Carmen, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. «¿Qué documentos?», repitió Tomás con soma evidente. «Aquí no necesitamos gente de fuera que venga a complicar las cosas con papeles viejos. Este es un pueblo tranquilo de gente trabajadora y honrada. No queremos problemas con sudacas que vienen a aprovecharse de nuestra buena voluntad». Carmen sintió que la rabia le subía por el pecho como lava ardiente,
pero se obligó a respirar profundo y mantener la compostura. Entiendo su preocupación, pero si me permite solo 5 minutos de su tiempo, puedo explicarle por qué estoy aquí y que... ¿5 minutos? Tomás se volvió hacia el grupo que ahora había crecido a más de 30 personas, rodeando la escena, con expresiones que iban desde la curiosidad mórbida hasta el desprecio abierto. ¿Esta sudaca quiere 5 minutos de mi tiempo? ¿Sabéis cuánto vale mi tiempo, muchachos? Mucho, don Tomás, respondió, un joven delgado con gorra de béisbol y sonrisa servil. Exacto. ¿Y esta... ¿Cómo dijiste que te llamas? Carmen no sé qué, continuó Tomás, acercándose tanto que Carmen pudo oler el tabaco en su aliento y el vino en su ropa. Llegas aquí con tus niños mugrosos, tus maletas viejas, pidiendo favores. ¿Crees que porque tienes papeles vas a conseguir algo? No pido favores, respondió Carmen, con voz que empezaba a temblar, pero mantenía la firmeza. Solo quiero mostrarle estos documentos que pertenecieron a mi esposo. Él era descendiente directo de... Tu esposo está muerto, ¿verdad? Por eso eres viuda, interrumpió Tomás con crueldad calculada en cada palabra. Y apuesto a que te dejó sin un euro. Por eso vienes acá como todas las sudacas, buscando aprovecharte de la buena voluntad de los españoles. Santiago dio un paso adelante con los puños apretados y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No hable así de mi papá», gritó con voz quebrada. Un hombre del grupo agarró al niño del hombro con fuerza excesiva. «Cálmate, chaval, aquí los adultos están hablando». Carmen jaló a Santiago hacia ella, rodeándolo con un brazo protector, mientras Valentina se aferraba a su otra pierna sollozando bajito. «Don Tomás, por favor, no vengo a causar problemas. Mi esposo, Rafael Medina García, era bisnieto de Antonio Medina Ruiz, quien...» «Mira, sudaca», interrumpió Tomás con tono más duro, más amenazante. «No me importa de quién era bisnieto tu marido. Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Si quieres quedarte en San Martín de Trevejo, vas a tener que demostrar humildad. Vas a tener que ganarte tu lugar como hacen todos los inmigrantes. ¿Me entiendes?» Carmen apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo que las lágrimas comenzaban a nublarse su visión. «Estoy dispuesta a trabajar, a contribuir», dijo con voz que se quebraba. «¿Contribuir?» Tomás soltó otra carcajada. «¿Y qué sabes hacer tú? ¿Limpiar casas? ¿Lavar ropa? Con esas manos tan finas dudo que hayas trabajado un solo día en tu vida. Seguro vivías del dinero de tu marido, y ahora que está muerto vienes acá a ver qué puedes sacar». El círculo de personas se cerró más. Carmen sintió el peso de todas las miradas, algunas divertidas, otras francamente hostiles. Valentina comenzó a llorar más fuerte. «Señor Velasco», intentó una vez más Carmen con voz desesperada. «Si tan solo pudiera revisar estos documentos conmigo, entendería por qué he viajado tantos kilómetros con mis hijos». Tomás le arrebató la carpeta de las manos con un tirón violento. Carmen gritó: «No, esos documentos son muy importantes». Pero él ya la había abierto y hojeaba los papeles sin mirarlos realmente, solo pasando las hojas con desprecio evidente. «¿Documentos? Esto parece basura vieja. Contratos del siglo pasado. ¿Esto es lo que traes? ¿Papeles amarillentos?» Cerró la carpeta de golpe y se la devolvió con desdén, casi tirándola al suelo. Carmen la atrapó torpemente contra su pecho. «Escúchame bien, Carmen Reyes o como te llames», dijo Tomás con voz que cortaba como navaja. «Soy el alcalde de San Martín de Trevejo. Llevo 30 años cuidando este pueblo y no voy a permitir que una sudaca con aires de importancia venga a alterar nuestra paz». Se volvió hacia la multitud con gesto teatral.
Esta mujer dice que tiene documentos importantes, ¿verdad? Pues si tan importante es su asunto, que nos demuestre que no es solo una mentirosa oportunista más de las que vienen desde Latinoamérica buscando qué robar. Carmen sintió que las piernas le temblaban incontrolablemente. Tomás tenía una sonrisa cruel dibujada en el rostro, disfrutando cada segundo de su poder. «Mañana», dijo en voz alta para que todos escucharan, levantando un dedo como quien dicta sentencia. «En esta misma plaza a las 12 del mediodía, quiero que esta señora nos pruebe su humildad». «¿Cómo?», preguntó Carmen con un hilo de voz, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta sería terrible. Tomás caminó alrededor de Carmen como un depredador evaluando a su presa. La multitud guardaba un silencio expectante, casi lascivo, anticipando el espectáculo que se avecinaba. Si de verdad eres de una familia tan importante como dices, si realmente tienes derechos sobre algo en este pueblo, entonces demuéstralo, dijo Tomás deteniéndose frente a ella. Sus ojos brillaban con malicia calculada. Mañana, frente a todo el pueblo, vas a pedir limosna. Un murmullo de sorpresa y excitación recorrió la multitud como corriente eléctrica. Algunas personas sonreían anticipando el entretenimiento, otras miraban al suelo incómodas, pero ninguna se atrevía a contradecir al alcalde. «Pero no en castellano», continuó Tomás, elevando la voz con dramatismo calculado. «Si quieres quedarte en San Martín de Trevejo, si quieres que te demos aunque sea un rincón donde dormir con tus mocosos, vas a tener que pedir esa limosna en tu idioma de mexicana. Quiero oírte hablar como las criadas que vienen de tu país, con ese acento tan gracioso que tenéis. A ver si alguien te entiende. A ver si tu origen tan especial te sirve de algo aquí en España». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Santiago y Valentina se aferraron a ella llorando desconsoladamente, temblando de miedo y vergüenza por lo que estaban obligando a su madre a enfrentar. «¿Y si no vengo?», preguntó Carmen con voz apenas audible, aunque ya conocía la respuesta. Tomás bajó la voz adquiriendo un tono amenazante que heló la sangre de Carmen. «Si no vienes, te vas del pueblo en el mismo autobús que te trajo, y me encargaré personalmente de que nadie en toda la Sierra de Gata te dé trabajo, comida o refugio. ¿Me entendiste, Sudaca?». Carmen no pudo responder. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a sus hijos que temblaban contra su cuerpo. Tomás se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el ayuntamiento con paso triunfal. Antes de entrar, se detuvo y gritó sin voltear, su voz resonando en la plaza que comenzaba a oscurecer. «Ah, y más vale que traigas una lata o algo donde la gente pueda echarte sus monedas, aunque dudo que alguien te dé nada. Las sudacas sois todas iguales. Venís a España pensando que os vamos a resolver la vida». La puerta del ayuntamiento se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia final. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, dejando a Carmen y sus hijos solos en medio de la plaza bajo las primeras estrellas que aparecían en el cielo de Extremadura. Carmen sostenía la carpeta de documentos que nadie había querido ver y un ultimátum diseñado para destruir lo último que les quedaba, su dignidad como seres humanos. La noche fue interminable. Carmen y sus hijos durmieron en un banco de madera del parque, envueltos en el abrigo negro y una manta raída que una anciana de expresión compasiva les había dejado sin decir palabra, alejándose rápidamente como si tuviera miedo de ser vista ayudando a los forasteros mexicanos. Al amanecer, Carmen lavó las caras de sus hijos en la fuente pública mientras el pueblo despertaba lentamente. Santiago y Valentina tiritaban de frío. No habían comido nada desde el día anterior en el autobús. Carmen tampoco. El estómago le dolía, pero no era solo por el hambre, sino por el nudo de humillación y rabia
que no la dejaba respirar correctamente. «Mamá, ¿de verdad tienes que hacer lo que dijo ese señor malo?», preguntó Santiago con los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. Carmen se arrodilló frente a él en el empedrado húmedo y lo tomó de los hombros, mirándolo directamente a los ojos con toda la fuerza que le quedaba. «A veces en la vida, mi amor, tenemos que hacer cosas difíciles para proteger lo que es importante. Tu papá me dejó una herencia, un legado que puede cambiar nuestras vidas y las de mucha gente. Para reclamar eso, tengo que pasar por esta prueba humillante. Pero quiero que entiendas algo muy importante». Secó las lágrimas de su hijo con dedos temblorosos pero firmes. «La dignidad no está en lo que otros te obligan a hacer, sino en cómo lo enfrentas. Voy a pedir limosna hoy porque no tengo opción, pero lo haré con la frente en alto, sabiendo quién soy realmente. Soy doctora, soy tu madre, soy la viuda de un hombre bueno que me amó con todo su corazón. Nadie puede quitarme eso, ni siquiera don Tomás con todo su poder y su crueldad». Santiago asintió sin entender completamente, pero confiando en la fuerza de su madre. Valentina se abrazó a las piernas de Carmen sin decir palabra, su silencio más elocuente que cualquier protesta. A las 11:30 de la mañana la plaza comenzó a llenarse. La gente salía de sus casas, cerraba sus tiendas, dejaba sus trabajos para presenciar el espectáculo prometido. Algunos traían sillas de sus casas, otros compraban bebidas en el bar, todos con expresión de quien va al cine a ver una película entretenida. Carmen observaba desde el banco del parque, con la carpeta en el regazo y una lata oxidada que había encontrado en la basura. Santiago y Valentina se aferraban a ella como si soltarla significara perderse en un abismo sin fondo. A las 12 en punto, las campanas de la iglesia repicaron anunciando el mediodía. Tomás apareció en la puerta del ayuntamiento con Amparo, su esposa, colgada de su brazo. Ambos vestían ropa elegante, como si fueran a una celebración importante. Él llevaba traje oscuro y corbata, ella un vestido floreado y zapatos de tacón. Se sentaron en una mesa del bar que había sido reservada especialmente para ellos. Ordenaron vino y tapas. Se acomodaron cómodamente para disfrutar del show. «Ya es la hora, Sudaca», gritó Tomás con voz que resonó en toda la plaza. «Cumple tu promesa o vete en el próximo autobús. Aquí estamos todos esperando ver si tienes palabra o si eres una mentirosa como todas las de tu clase». Carmen se puso de pie lentamente, dejó la carpeta en el banco con cuidado, tomó la lata oxidada con ambas manos. Santiago intentó seguirla, pero ella le pidió con firmeza que se quedara sentado con su hermana. «No quiero que vean esto de cerca. Quédense aquí, cuiden mis documentos, no hablen con nadie. Volveré pronto». Caminó hacia el centro de la plaza con pasos lentos pero firmes, la cabeza alta, la mirada al frente. Cada paso era una batalla contra el deseo de correr, de esconderse, de desaparecer. Pero siguió adelante, porque sus hijos la observaban y necesitaba que vieran que su madre no se rompía fácilmente. Se detuvo exactamente en el centro de la plaza, frente a la fuente, donde todos podían verla claramente. El silencio era absoluto, pesado, expectante. Carmen cerró los ojos por un momento. Respiró profundo, pensó en Rafael y en todo lo que él habría querido que hiciera. Luego, abrió los ojos y comenzó a hablar en español mexicano, con el acento marcado de Guanajuato, que tanto había intentado suavizar durante años y que ahora sacaba deliberadamente a la superficie. «Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Reyes Medina. Vengo desde muy lejos, desde México, y estoy pasando por tiempos muy difíciles. No tengo dinero para alimentar a mis hijos». Su voz temblaba, pero no se quebraba. «Cualquier ayuda que puedan darme, cualquier moneda que puedan compartir, será
recibida con gratitud infinita. No tengo trabajo, no tengo casa, solo tengo 2 niños que dependen de mí y la esperanza de que ustedes, gente buena de este pueblo hermoso, puedan tener compasión de una madre desesperada que solo quiere darles un futuro mejor a sus hijos. Extendí la lata hacia adelante con ambas manos, temblando visiblemente. Por favor, cualquier cosa que puedan dar, que Dios los bendiga a todos por su generosidad y su corazón grande. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero mantenía la mirada al frente, negándose a bajar los ojos. El silencio que siguió fue demoledor. Nadie se movía. Nadie sacaba su billetera. La multitud miraba fijamente como si Carmen fuera un animal en el zoológico, algo curioso pero no digno de compasión real. Tomás se reía abiertamente desde su mesa, palmeando el hombro de otros hombres que reían con él. ¿Oísteis eso? Ayúdenme por favor con sus corazones grandes. Imitó el acento mexicano de Carmen con exageración cruel. Como si tuviéramos dinero de sobra para regalar a cada sudaca que aparece por aquí con cuentos tristes. La humillación era completa, total, diseñada para quebrarla públicamente. Pero Carmen seguía de pie, la lata extendida, las lágrimas cayendo silenciosamente. Pasaron 5 minutos eternos. Carmen permanecía en el centro de la plaza con la lata extendida mientras la multitud la observaba en silencio incómodo. Algunas personas comenzaban a mirar hacia otro lado, otras murmuraban entre sí con expresiones que iban desde la diversión cruel hasta la incomodidad genuina. Finalmente, un niño pequeño de unos 6 años se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Carmen. Sacó una moneda de 50 céntimos de su bolsillo y la dejó caer en la lata con un tintineo metálico que resonó en el silencio como campana de iglesia. «Gracias, pequeño», susurró Carmen con voz quebrada mientras se arrodillaba para quedar a su altura. El niño la miró con ojos grandes, llenos de inocencia, no contaminada por los prejuicios de los adultos. «Mi mamá dice que siempre hay que ayudar a quien lo necesita, sin importar de dónde viene». Luego corrió de vuelta con su madre, que lo abrazó fuertemente, con expresión avergonzada por la crueldad colectiva del pueblo. Ese pequeño gesto de bondad infantil rompió algo en el ambiente tenso. Una anciana que había estado observando desde su ventana bajó cojeando con su bastón y dejó caer 2 euros en la lata. «Que Dios te bendiga, hija», dijo con voz temblorosa antes de alejarse rápidamente, evitando las miradas de desaprobación de otros. Pero esos 2 actos de compasión no cambiaron la realidad brutal. Carmen había recogido apenas 2 euros con 50 céntimos después de 10 minutos humillantes bajo el sol de mediodía. Tomás se levantó de su mesa aplaudiendo lentamente, con sarcasmo evidente. «Bueno, sudaca, ya cumpliste tu parte del trato. Pediste limosna como te ordené. Hablaste en tu idioma gracioso para que todos se divirtieran. Y conseguiste la impresionante suma de 2 euros con 50. Con eso podrás comprar... ¿qué? ¿Un pan? ¿Una botella de agua?» La multitud rió nerviosamente. Carmen guardó la lata y caminó de regreso hacia donde sus hijos esperaban. Santiago y Valentina corrieron a abrazarla llorando desconsoladamente. «Lo hiciste muy bien, mamá», sollozó Santiago contra su pecho. «Papá estaría orgulloso de ti». Carmen los abrazó fuertemente durante un largo momento, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente sobre las cabezas de sus hijos. Luego se separó suavemente y tomó la carpeta de documentos del banco donde la había dejado. Cuando se volvió para mirar a la multitud, algo había cambiado en su expresión. Las lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos ya no mostraban humillación, sino determinación férrea
y furia contenida, que ardía como fuego en sus pupilas. «Don Tomás», dijo con voz que cortó el aire como cuchillo afilado. El alcalde se volvió con expresión divertida, esperando más súplicas o quizás que Carmen anunciara su partida inmediata del pueblo. «¿Ya te vas? Mejor para todos». «No me voy a ninguna parte», respondió Carmen caminando hacia él con pasos firmes y decididos que hicieron que la multitud se apartara instintivamente creando un camino. «Cumplí mi parte del trato humillante que usted impuso. Pedí limosna, hablé en mi acento mexicano, me dejé humillar públicamente para su diversión. Ahora usted va a cumplir su parte y va a revisar mis documentos como corresponde a su cargo de alcalde». Tomás soltó una carcajada, pero había algo nervioso en el sonido. «¿Todavía con esos papeles viejos? Ya te dije que no me interesa tu basura amarillenta. Este pueblo funciona de cierta manera y una sudaca no va a cambiar nada con contratos del siglo pasado que probablemente ni siquiera son auténticos. Entonces no tendrá problema en que un abogado certificado los revise públicamente aquí y ahora», replicó Carmen con voz que no admitía discusión. «Si son falsos como usted dice, me iré inmediatamente y nunca volveré. Pero si son auténticos, usted tendrá que aceptar las consecuencias legales de lo que significan». La expresión de Tomás cambió ligeramente. Por primera vez desde que Carmen había llegado, había algo que no era desprecio absoluto. En sus ojos era incertidumbre. «¿Qué abogado? No hay ningún abogado aquí. El más cercano está en Cáceres y dudo que quiera venir hasta San Martín solo para revisar papeles viejos de una mexicana sin dinero». Como si hubiera sido invocado, un Mercedes negro entró a la plaza en ese momento. El vehículo se detuvo frente al ayuntamiento, y de él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro impecable, portando un maletín de cuero y gafas de montura dorada. Caminó directamente hacia Carmen con expresión profesional seria. «Señora Reyes Medina, soy el letrado Alfonso Domínguez del bufete Domínguez y Asociados de Cáceres. Recibí su llamada hace 3 días, solicitando mis servicios para verificar autenticidad y validez legal de documentos de propiedad histórica. Disculpe mi tardanza, había tráfico en la carretera». La mandíbula de Tomás literalmente cayó abierta. Toda la multitud murmuró con asombro evidente. Carmen extendió la mano, estrechando la del abogado con firmeza profesional que no temblaba. «Gracias por venir, letrado. Aquí están los documentos». Le entregó la carpeta que el abogado abrió inmediatamente, sacando papeles amarillentos por el tiempo, pero perfectamente preservados en fundas plásticas protectoras. Comenzó a revisarlos con expresión concentrada, ajustándose las gafas, pasando los dedos sobre sellos oficiales, leyendo cláusulas legales en voz baja. La plaza entera guardaba silencio absoluto expectante. Después de 5 minutos que parecieron eternos, el letrado Domínguez levantó la vista. «Estos documentos son completamente auténticos y legalmente vinculantes según el Código Civil español vigente. Son escrituras de propiedad originales, fechadas en 1923, firmadas por Antonio Medina Ruiz y debidamente registradas en el registro de la propiedad de Cáceres. Incluyen también testamento notariado que transfiere dichas propiedades a su descendencia directa en línea masculina hasta Rafael Medina García, esposo fallecido de la señora Reyes Medina aquí presente». El murmullo de la multitud se convirtió en oleada de exclamaciones sorprendidas. Tomás se había puesto pálido, sus manos temblaban visiblemente. «¿Qué propiedades?», preguntó con voz que ya no tenía nada de su arrogancia anterior. El letrado Domínguez sacó otro documento del maletín. Según estas escrituras, Antonio Medina Ruiz era propietario de 8 edificios principales en San Martín de Trevejo,
Estos incluyen las casas que actualmente ocupan las familias Ruiz, Fernández, López, Martínez, González, Sánchez, Pérez y... Hizo una pausa dramática mirando directamente a Tomás. La casa donde actualmente reside usted, don Tomás Velasco, con su familia. También es propietaria del edificio abandonado frente a la plaza que antiguamente funcionaba como hospital comunitario. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento entre las hojas de los árboles. Tomás retrocedió tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. «Eso es imposible. Mi familia ha vivido en esa casa durante 3 generaciones. Mi abuelo la compró legalmente en los años 40. Tenemos documentos». «¿Documentos de compra o documentos de arrendamiento?», preguntó el letrado Domínguez, con tono que sugería que ya sabía la respuesta. Tomás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su esposa Amparo se había llevado las manos a la boca, ahogando un gemido de horror creciente. El abogado continuó implacablemente. Antonio Medina Ruiz emigró a México en 1924, pero mantuvo la propiedad legal de estos edificios. Estableció contratos de arrendamiento a perpetuidad con las familias que ocupaban las casas, incluyendo la familia Velasco. Los contratos especificaban rentas simbólicas mensuales con la condición de que ese dinero se usara exclusivamente para mantenimiento de las propiedades. Carmen dio un paso adelante, recuperando su voz que ahora sonaba firme y clara como cristal. Mi esposo Rafael murió hace 2 años de cáncer. Antes de morir, me contó sobre esta herencia familiar que había estado olvidada durante décadas. Me pidió que viniera aquí, que reclamara lo que legalmente nos pertenece y que cumpliera su sueño de abrir un hospital comunitario gratuito donde la gente pobre de la sierra pudiera recibir atención médica sin tener que vender sus pertenencias. Miró directamente a Tomás con ojos que ya no mostraban lágrimas, sino determinación absoluta. Soy cirujana cardiovascular certificada. Me gradué con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé 10 años en el Hospital General de Guanajuato. Mi esposo y yo soñamos con usar esta herencia para ayudar a comunidades rurales olvidadas. Extendió sus manos mostrándolas a la multitud. Usted dijo que estas manos nunca habían trabajado, don Tomás. Estas manos han realizado más de 200 cirugías cardíacas salvando vidas que de otra manera se habrían perdido. Estas manos han suturado heridas, han extraído tumores, han traído bebés al mundo cuando las madres estaban muriendo. No vine aquí a limpiar casas ni a lavar ropa, como usted asumió despectivamente. Vine a reclamar lo que legalmente me pertenece y a cumplir el último deseo de mi esposo: construir un hospital donde nadie sea rechazado por ser pobre. La multitud estaba completamente paralizada, procesando esta revelación devastadora. La viuda mexicana humillada que había pedido limosna en español con acento marcado no era una inmigrante pobre buscando aprovecharse. Era una cirujana certificada y propietaria legítima de medio pueblo que acababa de demostrar dignidad inquebrantable bajo humillación pública calculada. El letrado Domínguez sacó más documentos de su maletín extendiéndolos sobre una mesa del bar, que había sido despejada rápidamente por el dueño ahora completamente pálido. Según los contratos originales de arrendamiento firmados en 1923, cada familia arrendataria debía pagar una renta mensual simbólica de 10 pesetas de la época, equivalente aproximadamente a 80 euros actuales ajustados por inflación. Ese dinero debía depositarse en una cuenta del ayuntamiento destinada exclusivamente al mantenimiento de las propiedades. Miró directamente a Tomás con expresión grave y acusatoria. Don Tomás, como alcalde durante los últimos 30 años, usted ha sido el administrador legal de esos fondos.
¿Puede presentar los registros contables de cómo se utilizó ese dinero durante su administración? Tomás abrió la boca tratando de formar palabras coherentes, pero solo salieron balbuceos incomprensibles. Su rostro había pasado del pálido al rojo intenso, luego nuevamente al pálido enfermizo. Sudor abundante corría por su frente a pesar del frío de la tarde serrana. Los registros están en el ayuntamiento. Necesito tiempo para buscarlos. No necesita buscar nada, interrumpió Carmen con voz cortante como navaja afilada, porque ambos sabemos que no hay registros. Usted tomó ese dinero durante 30 años y lo usó para su beneficio personal, mientras las propiedades se deterioraban hasta volverse prácticamente inhabitables para las familias que confiaron en que usted cumpliría su deber como alcalde. Se volvió hacia la multitud que observaba en silencio tenso. Quiero inspeccionar personalmente todas las propiedades que legalmente me pertenecen. Ahora mismo, quiero ver en qué condiciones han estado viviendo estas familias mientras pagaban rentas que deberían haberse usado para mantener las casas en buen estado. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Las familias mencionadas se miraban entre sí con expresiones que mezclaban esperanza y temor. La señora Ruiz, una mujer menuda de unos 60 años con delantal floreado, dio un paso adelante con voz temblorosa. Doctora Reyes, nuestra casa está en condiciones terribles. El techo tiene goteras constantes. Las paredes están llenas de moho. La electricidad falla cada semana. Le hemos rogado a don Tomás durante años que mandara a alguien a arreglarlo, pero siempre decía que no había dinero, que debíamos ser pacientes, que eventualmente se haría algo. Otras voces se unieron creando un coro de quejas reprimidas durante décadas. En mi casa, los niños se enferman constantemente por la humedad. Las tuberías están rotas y el agua sale herrumbrosa. La calefacción no funciona desde hace 5 años. Carmen levantó una mano pidiendo silencio. Vamos a inspeccionar cada propiedad sistemáticamente. Letrado Domínguez, necesito que documente fotográficamente cada problema encontrado y tome notas detalladas para el informe legal que presentaremos ante las autoridades provinciales de Cáceres. El abogado asintió sacando una cámara profesional de su maletín y un cuaderno de cuero donde comenzó a anotar meticulosamente. «Empecemos con su casa, don Tomás», dijo Carmen, volviéndose hacia el alcalde con expresión inescrutable. «Quiero ver cómo ha mantenido usted la propiedad donde reside y compararla con las condiciones de las demás». Tomás retrocedió instintivamente, como si quisiera huir, pero sabía que toda la población lo observaba esperando su respuesta. «No puedes entrar en mi casa sin permiso. Es una invasión de privacidad ilegal». El letrado Domínguez intervino con tono profesional, pero firme. «La señora Reyes Medina es la propietaria legal de la edificación donde usted reside, según las escrituras autenticadas que acabo de verificar. Como propietaria, tiene derecho legal absoluto de inspeccionar su propiedad en cualquier momento sin necesidad de permiso del arrendatario, especialmente si existe sospecha fundada de malversación de fondos destinados al mantenimiento de dichas propiedades». Tomás miró desesperadamente a su alrededor, buscando apoyo, pero todos evitaban su mirada. Incluso sus amigos más cercanos, aquellos que habían reído con él durante la humillación pública de Carmen, ahora se alejaban sutilmente, creando distancia física, como si el alcalde tuviera una enfermedad contagiosa que querían evitar. «Está bien», murmuró finalmente con voz derrotada. «Pueden inspeccionar mi casa, pero no hay nada malo en ella. Todo está en perfectas condiciones como debe estar». La procesión que caminó desde la plaza hacia la casa de Tomás incluía prácticamente a toda la población de San Martín de Trevejo.
Nadie quería perderse este momento histórico donde la mexicana humillada estaba a punto de demostrar la corrupción de su alcalde. La casa de los Velasco era impresionante incluso desde fuera. 3 plantas de piedra perfectamente mantenida, ventanas con doble acristalamiento, puerta de madera maciza con herrajes dorados, jardín frontal impecablemente cuidado con flores de temporada y césped perfectamente cortado. Carmen subió los escalones de entrada, seguida por el letrado Domínguez y sus hijos, que no se separaban de ella. Tomás abrió la puerta con manos temblorosas y se hizo a un lado permitiéndoles entrar. El interior era aún más impresionante que el exterior, revelando inmediatamente años de inversión significativa en decoración y renovaciones lujosas. El recibidor tenía pisos de mármol italiano que brillaban bajo las luces de araña colgantes. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz importado en tonos dorados y crema, perfectamente aplicados sin burbujas ni imperfecciones. Los muebles eran claramente de diseñador, una consola de caoba con incrustaciones de nácar, un perchero de hierro forjado artesanal, un espejo con marco dorado que probablemente costaba más que el salario mensual promedio de cualquier familia del pueblo. Carmen caminó lentamente por el recibidor, tocando las paredes con dedos expertos que buscaban cualquier señal de humedad o deterioro estructural. Las paredes estaban perfectamente secas, el yeso firme y sólido, la pintura impecable, sin descascaramientos ni manchas. La sala principal era igualmente lujosa con sofás de cuero genuino color chocolate, alfombra persa auténtica que cubría el piso de madera noble, televisión de pantalla plana de última generación montada en la pared. Había calefacción central que mantenía toda la casa a temperatura perfecta a pesar del frío extremeño del exterior. Los radiadores eran de diseño moderno, empotrados discretamente en las paredes. Las ventanas tenían doble acristalamiento efectivo que aislaba completamente el sonido exterior. Carmen abrió una ventana y la cerró nuevamente. El mecanismo funcionaba suavemente sin ningún chirrido ni resistencia. Sellos de goma perfectos que no permitían entrada de aire frío. La cocina era una obra maestra de diseño contemporáneo que habría lucido perfectamente en cualquier revista de decoración europea de lujo. Encimeras de granito negro impecable, electrodomésticos de acero inoxidable de alta gama, incluyendo horno doble, lavavajillas, refrigerador americano con dispensador de agua y hielo. Los gabinetes eran de madera de roble con herrajes cromados. Las puertas cerraban suavemente, con sistema de amortiguación. Azulejos decorativos importados cubrían las paredes en diseños elegantes, sin una sola grieta o desperfecto visible. El letrado Domínguez tomaba fotografías constantes con su cámara profesional, documentando meticulosamente cada detalle lujoso. Anotaba en su cuaderno con letra pequeña y precisa: cocina completamente renovada, materiales de primera calidad, estimación aproximada de inversión 15.000 euros mínimo. Carmen abrió grifos comprobando la presión del agua. Salía cristalina con presión excelente, sin rastro de óxido ni sedimentos. Abrió cajones, armarios verificando que todo estuviera perfectamente instalado y funcional. Las bisagras no chirriaban, los mecanismos deslizaban suavemente. Todo funcionaba como debía en una casa recién renovada con materiales premium. Subió al segundo piso por escaleras de madera noble, con barandilla sólida perfectamente pulida y barnizada. Los escalones no crujían bajo su peso, señal de construcción sólida o renovación reciente completa. El pasillo del segundo piso tenía más mármol pulido brillante, más papel tapiz importado y costoso, más iluminación de diseño colgante. Había 4 dormitorios en el segundo piso. El dormitorio principal era espacioso como suite de hotel de lujo,
con cama king size de caoba tallada a mano, armarios empotrados de piso a techo con puertas de espejo, vestidor separado con isla central para accesorios. El baño privado tenía bañera de hidromasaje, ducha con múltiples jets, lavabos dobles, espejo con iluminación LED integrada, suelo radiante que mantenía los pies calientes incluso en pleno invierno serrano. Los acabados eran de mármol travertino color beige claro, la grifería cromada, de marca reconocida internacionalmente. Carmen se arrodilló tocando el suelo radiante, sintiendo el calor agradable emanando uniformemente. Se levantó mirando a Tomás con expresión inescrutable. Suelo radiante en el baño, un lujo que probablemente costó 5.000 euros solo en este espacio. Tomás no respondió. Simplemente miraba al suelo incapaz de sostener la mirada acusatoria de Carmen, cargada de significado legal y moral devastador. Los dormitorios de los nietos de Tomás tenían juguetes caros esparcidos por el suelo. Computadoras de última generación sobre escritorios de diseño, armarios llenos de ropa de marca que cualquiera podía reconocer. Había videoconsolas, bicicletas de montaña profesionales colgadas en las paredes, estanterías llenas de libros y figuras coleccionables. Todo hablaba de una familia que había vivido muy por encima de lo que correspondía a un alcalde de pueblo pequeño, con salario municipal modesto. Carmen terminó la inspección del segundo piso y regresó abajo, donde toda la multitud esperaba en la calle, observando desde las ventanas abiertas cada movimiento de la propietaria legal. Se detuvo en el recibidor mirando al letrado Domínguez, con expresión profesional completamente controlada. ¿Su evaluación, letrado? El abogado consultó sus notas con expresión grave que presagiaba revelaciones dolorosas. Esta propiedad ha recibido inversión estimada de al menos 60.000 euros en renovaciones durante los últimos 15 años aproximadamente. Calefacción central, instalación completa, doble acristalamiento en 1900 todas las ventanas, suelo radiante en baños, cocina completamente renovada con materiales premium, pisos de mármol, sistema eléctrico actualizado, fontanería completamente reemplazada. Todo con materiales de primera, calidad que exceden significativamente lo que sería considerado mantenimiento básico según los contratos de arrendamiento originales. Carmen se volvió hacia Tomás con ojos que brillaban con rabia contenida cuidadosamente. 60.000 euros. Dinero que legalmente debería haberse distribuido equitativamente entre las 8 propiedades para mantenerlas todas en condiciones dignas. En lugar de eso, usted concentró todo en su propia casa mientras las demás se caían a pedazos. Caminó hacia la puerta seguida por todos. Ahora vamos a inspeccionar las otras 7 propiedades para ver exactamente en qué condiciones han estado viviendo las familias mientras usted disfrutaba de calefacción central y bañeras de hidromasaje. La siguiente propiedad inspeccionada fue la casa de la familia Ruiz, ubicada a apenas 2 calles de la plaza central. La diferencia con la casa de Tomás era devastadora desde el momento en que Carmen cruzó el umbral. El recibidor tenía paredes con pintura descascarada cayendo en escamas grandes, revelando yeso gris y manchas oscuras de humedad que subían desde el suelo como venas enfermas. El piso de baldosas estaba agrietado en varios lugares con piezas faltantes que mostraban el cemento quebrado debajo. Había un olor penetrante a moho que golpeó inmediatamente las fosas nasales de Carmen, haciéndola arrugar la nariz instintivamente. Era el olor característico de humedad crónica, no tratada durante años, el mismo olor que había aprendido a reconocer en sus rotaciones médicas como indicador de ambientes insalubres que causaban enfermedades respiratorias crónicas en los habitantes. La sala principal estaba en peores condiciones que el recibidor.
El techo tenía una mancha enorme de humedad que se extendía desde una esquina hacia el centro, en patrón irregular claramente orgánico que hablaba de goteras constantes durante años sin reparación. En el rincón junto a la ventana había un cubo de plástico azul, colocado permanentemente para recoger el agua que goteaba cada vez que llovía. Las paredes tenían moho negro visible, creciendo en parches extensos, especialmente en las esquinas, donde la humedad se acumulaba más fácilmente. Carmen se acercó a una de esas manchas oscuras tocándola cautelosamente con los dedos. La pared estaba húmeda al tacto y el yeso se desprendía fácilmente bajo presión leve, revelando ladrillo poroso debajo completamente empapado y friable. ¿Hace cuánto tiempo que tienen este problema grave de humedad?, preguntó sin voltear su tono, completamente profesional y clínico, desprovisto de emoción pero cargado de acusación implícita. La señora Ruiz se retorcía las manos nerviosamente mirando el suelo con vergüenza evidente. Desde hace aproximadamente 15 años, empezó como una mancha pequeña en el techo, después de un invierno particularmente lluvioso, y fue creciendo cada año sin control. Le dijimos a don Tomás innumerables veces, le suplicamos que mandara a alguien a arreglarlo, pero siempre decía que no había dinero en el ayuntamiento, que había otras prioridades más urgentes, que eventualmente lo arreglarían, pero que debíamos tener paciencia y comprensión. Carmen se volvió con expresión grave, mirando directamente a los ojos de la mujer. ¿Tienen niños viviendo en esta casa con esta cantidad peligrosa de moho tóxico? 6 niños, susurró la señora Ruiz con voz quebrada. De 3 a 14 años. Todos duermen en 2 habitaciones arriba. Mi esposo y yo dormimos aquí abajo con mi madre, que tiene 84 años y ya no puede subir escaleras. Carmen sintió que la rabia le apretaba el pecho como puño gigante, pero mantuvo la compostura profesional. Los niños se enferman frecuentemente. Tos constante, infecciones respiratorias recurrentes, alergias severas que empeoran en invierno. La señora Ruiz asintió con lágrimas, comenzando a correr por sus mejillas arrugadas. Constantemente. Están enfermos casi todos los meses, especialmente en invierno, cuando hace más frío y húmedo. El médico de Cáceres dijo que las condiciones de la casa probablemente están contribuyendo significativamente a sus problemas de salud. Pero, ¿qué podíamos hacer? No tenemos dinero para mudarnos a otro lugar. Y don Tomás nos aseguraba repetidamente que eventualmente arreglarían todo si teníamos paciencia suficiente. El letrado Domínguez tomaba fotografías meticulosas de cada mancha de moho, cada grieta estructural, cada señal visible de deterioro prolongado sin mantenimiento. Anotaba en su cuaderno con letra pequeña y apretada, registrando mediciones, ubicaciones, gravedad de cada problema encontrado. Carmen subió las escaleras hacia el segundo piso. Los escalones crujían peligrosamente bajo su peso relativamente ligero, amenazando con ceder completamente en cualquier momento. Varios escalones tenían grietas visibles en la madera podrida, otros se hundían de manera alarmante, indicando estructura comprometida debajo. La barandilla de madera estaba suelta, moviéndose peligrosamente cuando la tocaba. Cualquier niño que bajara corriendo por estas escaleras corría riesgo constante de caída grave, potencialmente mortal. Arriba había 3 habitaciones pequeñas y estrechas. En una dormían 4 niños, en 2 literas de metal oxidado con colchones hundidos y manchados de humedad. La otra habitación tenía 2 camas individuales donde dormían los 2 niños mayores. El baño compartido era diminuto y deteriorado con azulejos rotos mostrando cemento, negro debajo, una ducha con cortina mohosa verde oscuro, un inodoro que goteaba constantemente desperdiciando agua y creando más humedad que alimentaba el crecimiento imparable de moho
en todas las paredes circundantes. Pero lo peor era el techo directamente sobre las camas de los niños. Había manchas enormes de humedad activa que goteaban visiblemente formando charcos en el piso de madera que se estaba pudriendo lentamente bajo el agua constante, creando un peligro estructural grave. Carmen se quedó mirando esas manchas durante un largo rato en silencio absoluto. Su mente médica calculaba automáticamente las toneladas de esporas de moho tóxico que estos niños habían inhalado durante años, el daño acumulativo a sus pulmones en desarrollo, las infecciones recurrentes que podrían dejar secuelas permanentes en su salud respiratoria futura. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con emoción que apenas podía controlar. Estos niños duermen aquí todas las noches, bajo este techo que gotea activamente, respirando esporas de moho tóxico documentadas médicamente como causantes de asma crónico y enfermedades pulmonares graves, viviendo en condiciones que ningún ser humano debería tolerar, y mucho menos niños inocentes vulnerables. Se volvió hacia la señora Ruiz con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y don Tomás Velasco vivía todo este tiempo con calefacción central de 70.000 euros, bañera de hidromasaje de lujo, suelo radiante importado mientras sus hijos se enfermaban constantemente. En esta casa podrida, la señora Ruiz solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, curtidas por años de sufrimiento silencioso y resignado. Carmen inspeccionó las otras 6 propiedades durante las siguientes 2 horas mientras el sol comenzaba su descenso final detrás de las montañas impresionantes de la Sierra de Gata. En cada una encontró variaciones devastadoras del mismo problema sistemático, negligencia absoluta y criminal, mantenimiento completamente inexistente durante décadas, condiciones de vida que bordeaban lo insalubre según cualquier estándar internacional básico. Había techos con goteras permanentes que formaban charcos en pisos de madera, pudriéndolos lentamente, paredes con grietas estructurales peligrosas que subían desde el suelo como rayos negros, amenazando la integridad de edificios centenarios. Había escaleras sin barandas seguras donde ancianos y niños corrían riesgo constante de caídas potencialmente mortales, cocinas con instalaciones de gas defectuosas oxidadas que representaban peligro de explosión inminente con cada uso. En una casa habitada por una familia con 5 niños pequeños menores de 10 años, Carmen encontró cables eléctricos completamente pelados colgando del techo a menos de 2 metros del suelo, exactamente donde los niños jugaban diariamente con sus juguetes de plástico baratos. Se quedó mirando esos cables expuestos durante un largo rato, con expresión que mezclaba horror profesional absoluto y rabia contenida que apenas podía controlar sin explotar. Esto es absolutamente inaceptable e imperdonable bajo cualquier estándar civilizado, murmuró más para sí misma que para los demás presentes. Estos niños podrían electrocutarse fatalmente cualquier día simplemente jugando inocentemente en su propia casa, y nadie hizo absolutamente nada durante años para prevenir esa tragedia anunciada completamente evitable. Cuando finalmente terminó todas las inspecciones exhaustivas, ya había oscurecido completamente, y las estrellas brillaban intensamente sobre las montañas frías de Extremadura. Las farolas antiguas de la plaza se encendieron automáticamente, arrojando luz amarillenta tenue sobre la multitud que había esperado pacientemente durante horas queriendo conocer su destino incierto. Carmen regresó caminando lentamente hacia el centro de la plaza, con Santiago y Valentina, tomados fuertemente de sus manos, mientras el letrado Domínguez la seguía con su cuaderno ahora completamente lleno de notas técnicas y observaciones legales detalladas. Toda la población de San Martín de Trevejo parecía estar ahí reunida bajo las estrellas brillantes
esperando silenciosamente el veredicto final de la mexicana humillada que ahora controlaba completamente su futuro como pueblo nadie en la multitud completamente silenciosa. El silencio era tan profundo y reverencial que se podía escuchar perfectamente el agua cayendo suavemente en la fuente y el viento nocturno bajando de las montañas trayendo el frío característico penetrante de la sierra extremeña invernal. He completado mi inspección exhaustiva y profesional de las 8 propiedades principales que legalmente me pertenecen, según los contratos firmados hace más de 100 años por mi antepasado. Comenzó Carmen con voz clara, que se proyectaba naturalmente por toda la plaza amplia sin necesidad de gritar. Lo que he encontrado en 7 de esas 8 casas es absolutamente inaceptable e imperdonable bajo cualquier estándar civilizado de derechos humanos básicos. Un murmullo de miedo palpable recorrió la multitud como viento gélido entre hojas secas de otoño. Las mujeres se aferraron instintivamente a sus esposos con expresiones aterradas. Los ancianos se apoyaron más pesadamente en sus bastones anticipando lo peor. Los niños sintieron la tensión eléctrica, aunque no entendían completamente qué estaba pasando exactamente. La casa de los Velasco donde vive nuestro estimado señor alcalde don Tomás Velasco está en condiciones absolutamente perfectas e impecables, continuó Carmen, con ironía evidente y penetrante en cada palabra cuidadosamente elegida. Calefacción central profesional, doble acristalamiento en todas las ventanas, acabados de lujo europeos, renovaciones recientes que deben haber costado conservadoramente al menos 60.000 euros, según estimación profesional del letrado. Todo impecable, cómodo, lujoso, como corresponde supuestamente a alguien que maneja responsablemente los fondos públicos destinados al bienestar colectivo del pueblo confiado. Hizo una pausa deliberada y calculada, dejando que la tensión creciera insoportablemente antes de continuar con voz más dura y acusatoria. Las otras 7 propiedades donde viven familias trabajadoras honestas están en condiciones completamente deplorables que representan peligro inmediato y documentado para la salud física y la vida misma de sus ocupantes vulnerables. Moho tóxico negro causando enfermedades respiratorias crónicas graves en niños inocentes. Cables eléctricos expuestos peligrosamente que podrían electrocutar fatalmente a cualquiera, especialmente niños curiosos. Instalaciones de gas oxidadas defectuosas que podrían explotar devastadoramente en cualquier momento sin advertencia previa. Carmen continuó con voz que se elevaba gradualmente cargada de indignación justa. Techos con goteras constantes que pudren estructuras de madera centenarias, comprometiendo la seguridad estructural completa. Grietas masivas que amenazan el colapso catastrófico de paredes enteras sobre familias durmiendo. Todo esto mientras don Tomás Velasco vivía como aristócrata europeo con dinero público que legalmente debía usarse para mantener todas las propiedades en condiciones dignas y seguras para sus habitantes vulnerables, según especificaba claramente el contrato original firmado de buena fe hace un siglo. Se volvió directamente hacia Tomás, que se había encogido contra la pared del ayuntamiento, tratando desesperadamente de hacerse invisible e insignificante. Señor alcalde, según los registros oficiales del ayuntamiento, que el letrado Domínguez revisó esta tarde mientras yo inspeccionaba las casas, usted ha cobrado rentas mensuales de las 8 propiedades durante exactamente 30 años continuos de su administración corrupta. El abogado consultó su cuaderno levantándolo para que todos pudieran verlo claramente. Calculando conservadoramente las rentas mensuales actualizadas con inflación oficial, más los intereses bancarios que deberían haberse generado en la cuenta de mantenimiento comunitario, don Tomás Velasco
malversó aproximadamente 200.000 euros durante su administración, sistemáticamente corrupta. Esa cantidad considerable debería haberse distribuido equitativamente para mantener las 7 propiedades arrendadas en condiciones dignas, según especificaban claramente los contratos originales que todos firmaron confiadamente, de buena fe, hace un siglo completo. Un gemido colectivo profundo atravesó la multitud densa, como ola masiva de dolor compartido. 200.000 euros era una fortuna astronómica para un pueblo pequeño y remoto como San Martín de Trevejo, donde la mayoría de las familias modestas vivían con ingresos extremadamente limitados de agricultura y ganadería de subsistencia apenas suficiente para sobrevivir. Tomás cayó pesadamente de rodillas en el empedrado frío, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando abierta y ruidosamente, sin ninguna dignidad restante. «Lo siento profundamente, lo siento muchísimo», gimió con voz completamente quebrada por las lágrimas abundantes y la vergüenza devastadora aplastante. No sabía lo que hacía realmente. Pensé que nadie se daría cuenta nunca. Pensé que los documentos originales se habían perdido para siempre. Por favor, perdónenme todos. Su esposa Amparo se arrodilló junto a él, sollozando igualmente fuerte. Sus hijos adultos permanecían apartados con expresiones de vergüenza profunda y horror genuino. Carmen los observó durante un largo rato en silencio, permitiendo que la humillación de Tomás se exhibiera completamente ante todo el pueblo que lo había respetado y confiado durante décadas enteras. Era el mismo tipo de humillación pública calculada que él le había infligido a ella esa misma mañana. Pero a diferencia de Tomás, Carmen no disfrutaba viendo a alguien sufrir así. Solo sentía tristeza profunda por cómo la corrupción sistemática había dañado a tantas familias inocentes durante tanto tiempo prolongado. «Levántese, don Tomás», dijo finalmente con voz firme, pero no cruel ni vengativa. Tomás levantó la vista con ojos rojos hinchados de tanto llorar, rostro completamente destrozado por la vergüenza absoluta. Se puso de pie tambaleándose peligrosamente. Sus piernas apenas sostenían su peso considerable. «Usted robó sistemáticamente 200.000 euros durante 30 años, completos de administración corrupta», dijo Carmen con voz firme, pero controlada. Humilló cruelmente a una viuda vulnerable con niños pequeños frente a todo el pueblo, solo para sentirse poderoso momentáneamente en su posición privilegiada. Permitió conscientemente que niños inocentes vivieran en casas enfermas llenas de moho tóxico, mientras usted disfrutaba egoístamente lujos pagados con dinero público robado sistemáticamente. Tiene 2 opciones posibles frente a usted ahora mismo. Levantó un dedo decisivamente. Primera opción: presento cargos criminales formales ante las autoridades provinciales. Usted va a prisión por malversación de fondos públicos, fraude sistemático y negligencia criminal que puso vidas en peligro constante durante décadas completas. Pasará probablemente 10 años en la cárcel provincial de Cáceres, lejos completamente de su familia y su pueblo natal. Levantó un segundo dedo. Segunda opción: devuelve absolutamente todo lo robado vendiendo su casa lujosa y mudándose a una vivienda modesta proporcionada por el ayuntamiento. Trabaja gratuitamente durante 5 años, supervisando personalmente las reparaciones de las propiedades dañadas y el mantenimiento futuro del hospital comunitario gratuito. Cada día bajo el sol cargando materiales pesados, limpiando, construyendo con sus propias manos lo que destruyó con su codicia egoísta. Tomás cayó nuevamente de rodillas, completamente destruido, emocionalmente sollozando sin control alguno frente a todos. «Elijo la segunda opción, doctora Reyes. Trabajaré hasta que mis manos sangren si es necesario,
para compensar todo el daño causado durante tantos años. Carmen extendió su mano, ayudándolo a levantarse con gesto que no era cruel, pero tampoco cálido, ni perdonador completamente. Se volvió hacia las 7 familias que vivían en las propiedades deterioradas. Para ustedes, las familias que sufrieron injustamente durante años, tengo noticias diferentes. Hizo una pausa dramática. Los nuevos contratos de arrendamiento que firmaremos mañana establecerán rentas reducidas en 70% del precio actual, porque nadie debería pagar fortunas por vivir en casas medio destruidas por negligencia criminal sistemática. Un murmullo de asombro y alivio inmenso recorrió la multitud como ola cálida de esperanza renovada inesperadamente. Las mujeres se abrazaban llorando de alegría, los hombres se quitaban las boinas con respeto reverencial, los ancianos caían de rodillas agradeciendo a Dios por este milagro inesperado. Pero hay condiciones importantes que deben cumplirse estrictamente, sin excepciones, continuó Carmen, con voz firme que recuperó el silencio atento inmediatamente. Todas las reparaciones necesarias en las propiedades comenzarán dentro de 2 semanas máximo. Don Tomás supervisará personalmente el trabajo, ayudando físicamente en cada reparación como parte de su restitución obligatoria. Las familias cooperarán plenamente, permitiendo acceso completo a los trabajadores de construcción y manteniendo sus hogares ordenados durante las renovaciones necesarias. Se volvió hacia el edificio abandonado detrás de ella, y este edificio municipal abandonado, que lleva 15 años cerrado, será completamente renovado y transformado en el Hospital Comunitario Gratuito San Martín de Trevejo. La multitud estalló en aplausos atronadores que resonaron en toda la plaza y las montañas circundantes. Carmen levantó ambas manos, pidiendo silencio nuevamente, esperando pacientemente hasta que todos callaron expectantes. Yo personalmente financiaré la renovación completa con fondos propios que traje desde México específicamente para este propósito sagrado. Mi esposo Rafael soñaba con esto antes de morir trágicamente hace 2 años. Crear un hospital comunitario gratuito donde los pobres pudieran recibir atención médica de calidad sin pagar absolutamente nada. Ese era su sueño más grande, y yo voy a hacerlo realidad aquí en el pueblo de sus antepasados. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras hablaba. El hospital ofrecerá consultas gratuitas, medicamentos subsidiados, cirugías básicas, atención prenatal, pediatría, geriatría, medicina general, todo completamente gratis para los habitantes de San Martín de Trevejo y los pueblos circundantes de la sierra. Contrataré médicos, enfermeras, personal capacitado que se preocupe genuinamente por salvar vidas en lugar de acumular riquezas personales egoístas. La multitud permanecía en silencio reverencial absoluto. Muchos lloraban abiertamente, otros se abrazaban, algunos caían de rodillas agradeciendo. Era como si un ángel hubiera descendido del cielo para salvarlos de décadas de sufrimiento sistemático y abandono institucional cruel. Entonces, cuando el silencio parecía eterno, alguien gritó desde el fondo de la multitud densa, con voz completamente desesperada. «Doctora, doctora Carmen, mi padre se está muriendo. Por favor, ayúdeme. No puede respirar». Una mujer de unos 40 años corría hacia Carmen con rostro completamente desencajado por el pánico absoluto, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras gesticulaba frenéticamente hacia una casa pequeña en la esquina de la plaza principal. «Se está ahogando. No puedo hacer nada, por favor». Carmen bajó inmediatamente del borde de la fuente y corrió hacia la casa indicada sin dudarlo ni un segundo, su instinto médico activándose instantáneamente. La multitud se abrió formando un pasillo, mientras ella corría con Santiago y Valentina,
quedándose atrás con el letrado Domínguez que los abrazó protectoramente. La casa era pequeña y modesta, de una sola planta con paredes encaladas blancas descascaradas y techo de tejas rojas antiguas que habían visto mejores tiempos definitivamente. La puerta estaba abierta de par en par, dejando escapar luz amarillenta mortecina, y el sonido absolutamente terrible de alguien luchando desesperadamente por respirar con jadeos húmedos burbujeantes. Carmen entró sin pedir permiso ni esperar invitación formal que habría desperdiciado segundos preciosos, potencialmente fatales. En una cama estrecha de hierro oxidado contra la pared del fondo, un hombre de unos 70 años se retorcía violentamente, agarrándose el pecho con ambas manos nudosas y temblorosas. Su rostro estaba azulado, enfermizo, sus labios morados oscuros, casi negros, los ojos desorbitados por el terror primordial de quien siente la muerte acercándose inexorablemente hacia él. Jadeaba como pez fuera del agua, con sonidos húmedos y burbujeantes que indicaban claramente el líquido, acumulándose peligrosamente en los pulmones, ahogándolo lentamente desde adentro. Carmen reconoció los síntomas característicos en menos de 3 segundos de evaluación visual experta entrenada. Edema pulmonar agudo por insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, dijo en voz alta, con tono clínico completamente profesional, mientras se quitaba el abrigo negro y se arremangaba las mangas de la blusa hasta los codos, preparándose para trabajar intensamente. ¿Tiene historia documentada de problemas cardíacos previos? La pregunta era dirigida a cualquiera que pudiera responder con información médica útil para el tratamiento inmediato que necesitaba desesperadamente. Sí, sollozó la hija con voz completamente quebrada por el pánico que nublaba su pensamiento racional. Hace 5 años tuvo un infarto masivo que casi lo mata. Le dieron medicamentos caros que debe tomar todos los días religiosamente, pero son demasiado costosos para nosotros. No los ha tomado en meses, porque no tenemos dinero suficiente ni siquiera para comida básica. Vendimos todo lo que teníamos de valor, pero no fue suficiente para pagar las medicinas y también alimentarnos adecuadamente. Carmen ya no escuchaba las explicaciones detalladas, porque no había tiempo para historias clínicas completas en este momento crítico. Su mente médica había entrado en modo quirófano, funcionando con precisión mecánica entrenada durante años de emergencias hospitalarias, donde segundos literalmente decidían entre vida y muerte inevitable. Se arrodilló junto a la cama estrecha, tomando el pulso del hombre en el cuello, con dedos expertos que habían hecho esto miles de veces durante su carrera médica. Débil y filiforme, errático sin ritmo constante, demasiado rápido saltando descontroladamente, saltándose latidos peligrosamente, indicando arritmia grave potencialmente fatal. Presionó su oído directamente contra el pecho del paciente, escuchando los pulmones con la concentración absoluta que había perfeccionado durante su residencia médica intensiva. El sonido de líquido burbujeando dentro de los alveolos pulmonares era inconfundible, aterrador y extremadamente peligroso, indicando que se estaba ahogando literalmente en sus propios fluidos corporales acumulados por la falla cardíaca progresiva. «Necesito que todos salgan de aquí inmediatamente, excepto ella», ordenó señalando a la hija sin voltear ni desperdiciar un segundo mirando. «Y tráiganme almohadas, todas las que tengan, ahora». La gente corrió obedeciendo sin cuestionarla. En segundos, tenía 6 almohadas de diferentes tamaños y estados. Carmen 4 detrás de la espalda del hombre, incorporándolo hasta dejarlo sentado casi completamente erguido en ángulo de 90 grados exactos. El cambio fue casi inmediato y dramático. El hombre tosió violentamente, escupiendo líquido rosado espumoso que manchó su camisa y las sábanas blancas. Era horrible de ver,
aterrador para quienes observaban desde la puerta, pero Carmen sabía que era acceder urgentemente. «Bien, muy bien», murmuró mientras le sostenía la frente con una mano y con la otra presionaba suavemente su espalda. «Siga tosiendo, sáquelo todo. El líquido está saliendo de sus pulmones. Esto es bueno, está funcionando perfectamente». Desde la puerta alguien gritó con voz histérica llena de ignorancia médica: «Está empeorando, lo está matando. Hagan algo diferente inmediatamente». «Silencio», rugió Carmen sin voltear con autoridad, que hizo que todos retrocedieran instintivamente hacia atrás. «No está empeorando, está mejorando. Los pulmones se están drenando exactamente como deben. Si no entienden absolutamente nada de medicina, cállense y déjenme trabajar profesionalmente». Pasaron 2 minutos que parecieron eternos e interminables. El hombre seguía tosiendo violentamente, escupiendo líquido rosado con cada espasmo doloroso. Pero gradualmente, muy gradualmente, el color comenzó a regresar milagrosamente a su rostro. Los labios ya no estaban tan morados oscuros, sino más bien azulados claros. Los ojos ya no estaban tan desorbitados por el pánico absoluto. La respiración, aunque todavía trabajosa y ruidosa, era menos agónica, menos desesperada, más regular progresivamente. Carmen tomó su pulso nuevamente con dedos expertos en la arteria carótida del cuello. Todavía rápido, pero más regular, más fuerte, sin los saltos erráticos aterradores de antes. Mejor, definitivamente mejor según todos los parámetros vitales. ¿Tiene alguna medicina en la casa? ¿Algo para el corazón o la presión?, preguntó sin soltar la muñeca del paciente, monitoreando constantemente cada latido vital. La hija corrió a un gabinete desvencijado en la esquina y regresó con 4 frascos de pastillas, todas completamente vencidas, algunas por años enteros según las fechas impresas. Carmen las revisó rápidamente leyendo las etiquetas con ojo profesional, entrenado en farmacología. Una era furosemida, un diurético potente, exactamente lo que necesitaba para ayudar a eliminar el exceso de líquido acumulado. Otra era digoxina para fortalecer las contracciones cardíacas debilitadas. Ambas estaban vencidas, pero en emergencias así no había opción de ser exigente con fechas de caducidad impresas. ¿Tiene agua limpia potable?, la hija asintió y corrió a traer un vaso con agua del grifo. Carmen le dio al hombre 2 pastillas de furosemida y una de digoxina. «Tome esto. Le va a ayudar a eliminar el líquido más rápido y a fortalecer su corazón. Trague despacio. No se apresure ni se atragante». El hombre tragó con dificultad extrema, su garganta cerrándose contra las pastillas, pero finalmente logró bajarlas con varios sorbos de agua cuidadosos. Carmen se sentó en una silla desvencijada junto a la cama, sin soltar la muñeca del paciente ni un instante. Monitoreaba su pulso constantemente, observaba cada respiración, evaluaba cada cambio en el color de su piel con ojos entrenados para detectar deterioro mínimo. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15 largos e interminables. El color del hombre siguió mejorando gradualmente. Su respiración, aunque todavía trabajosa con sonidos húmedos preocupantes, era definitivamente menos agónica que al principio. Ya no se estaba ahogando activamente. El pánico había desaparecido de sus ojos, reemplazado por agotamiento profundo, pero también por alivio inmenso y gratitud infinita. «Va a estar bien», dijo Carmen finalmente después de 20 minutos de monitoreo constante, dejando escapar un suspiro largo que reveló cuánta tensión había estado conteniendo profesionalmente. «Está fuera de peligro inmediato. Su corazón se está estabilizando, los pulmones se están drenando». La hija cayó de rodillas junto a la cama de su padre, sollozando tan fuerte
que todo su cuerpo se sacudía violentamente, descontroladamente. «Gracias, doctora. Gracias, gracias, gracias. No tengo palabras suficientes. Pensé que lo perdía esta noche. Pensé que moriría frente a mis ojos sin poder hacer nada útil para salvarlo». Carmen le puso una mano gentil en el hombro con gesto suave, pero firme, que comunicaba comprensión profesional. «Pero esto es solo temporal y paliativo. Su padre necesita atención médica constante y profesional supervisada. Necesita medicamentos cardiovasculares todos los días sin ninguna interrupción jamás. Necesita monitoreo regular con electrocardiogramas y análisis completos de sangre. Si no recibe tratamiento adecuado y continuo, esto volverá a pasar inevitablemente. Y la próxima vez, puede que no tenga tanta suerte ni llegue ayuda médica a tiempo para salvarlo nuevamente». Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en las sábanas manchadas de sangre espumosa, y salió de la casa hacia la calle, donde la multitud entera esperaba afuera en silencio completamente reverencial. Cientos de pares de ojos la miraban con una mezcla de asombro genuino e incuestionable, respeto profundo y algo que se parecía peligrosamente a la adoración religiosa hacia alguien que había realizado un milagro médico frente a sus ojos incrédulos. Carmen caminó lentamente de regreso hacia la plaza central con Santiago y Valentina, corriendo a abrazarla fuertemente contra sus piernas pequeñas. Nadie hablaba. Solo la seguían en procesión completamente silenciosa, como fieles devotos siguiendo a su líder espiritual recién descubierta. Cuando llegó nuevamente al edificio abandonado, que se convertiría en hospital comunitario, se detuvo volviéndose para enfrentar a absolutamente todo el pueblo, reunido bajo las estrellas brillantes de la noche extremeña fría. «¿Ven ahora?», dijo con voz cansada pero cargada de pasión inquebrantable que resonaba en cada palabra. «¿Ven por qué este pueblo necesita desesperadamente este hospital que voy a construir?». Golpeó con la palma de su mano contra la puerta del edificio clausurado, haciendo eco sordo. «Ese hombre casi muere esta noche, simplemente porque no hay absolutamente ningún lugar donde atenderlo adecuadamente en todo San Martín de Trevejo. Porque el hospital más cercano está a 3 horas largas de viaje por carreteras peligrosas de montaña. Porque no tiene dinero suficiente para pagar medicamentos caros o médicos privados codiciosos en Cáceres que cobran fortunas por consultas básicas». Su voz se elevó cargada de emoción genuina y determinación férrea inquebrantable que conmovió profundamente a todos los presentes. Aquí en San Martín de Trevejo y pueblos similares, la gente se muere constantemente de enfermedades completamente tratables con medicina moderna básica. Mueren de infartos cardíacos que podrían prevenirse fácilmente con chequeos regulares y medicación adecuada. Mueren de infecciones bacterianas que podrían curarse simplemente con antibióticos básicos disponibles. Mueren de complicaciones en el parto que podrían evitarse completamente con atención prenatal adecuada. Mueren porque son pobres, porque viven lejos de las ciudades grandes, porque nadie se preocupa suficiente por las comunidades rurales olvidadas de la sierra montañosa. Golpeó la puerta nuevamente con más fuerza, dejando que la rabia justa reverberara en cada palabra pronunciada. Y todo esto es absolutamente prevenible con atención médica básica accesible para todos, con un lugar donde la gente pueda ir cuando está enferma sin tener que vender todo lo que tiene solo para pagar una consulta médica básica, con medicamentos gratuitos para quienes no pueden pagar las farmacias caras de las ciudades, con médicos que se preocupen más por salvar vidas que por llenar sus cuentas bancarias con dinero de los pobres y desesperados. Se volvió hacia el letrado Domínguez, que había seguido toda la emergencia médica, tomando notas mentales de cada movimiento profesional ejecutado por Carmen
con precisión quirúrgica admirable. Letrado, entregue los documentos finales ahora mismo, por favor. El abogado asintió con expresión de profundo respeto y admiración genuina que brillaba en sus ojos cansados. Sacó un sobre grueso de su maletín de piel desgastada y se lo entregó a Carmen con gesto casi ceremonial, cargado de significado histórico. Carmen lo abrió extrayendo varios papeles oficiales con sellos dorados impresionantes, firmas legales autorizadas y membretes gubernamentales que brillaban bajo las luces amarillentas de la plaza oscurecida. En este sobre están los documentos que cambian absolutamente todo en San Martín de Trevejo, anunció Carmen, levantando los papeles para que todos pudieran verlos claramente bajo la luz tenue. Primero, las escrituras originales firmadas por Antonio Medina Ruiz, hace 105 años, estableciendo el fideicomiso para beneficio comunitario perpetuo que nunca debió romperse criminalmente. Miró directamente a Tomás con expresión que no mostraba perdón, pero tampoco venganza destructiva innecesaria. Segundo, documentos que transfieren la propiedad completa del edificio municipal abandonado a nombre mío para convertirlo legalmente en hospital comunitario gratuito sin interferencia gubernamental corrupta futura. Tercero, los nuevos contratos de arrendamiento para las 7 familias con rentas reducidas 70% durante los próximos 50 años, garantizados legalmente sin posibilidad de aumento arbitrario. La multitud estalló en aplausos atronadores que resonaron en toda la plaza y las montañas circundantes como truenos celebratorios. Carmen levantó ambas manos pidiendo silencio nuevamente, esperando pacientemente hasta que todos callaron expectantes, queriendo escuchar cada palabra suya. Las obras de renovación del hospital comenzarán dentro de 2 semanas exactamente. He contratado la mejor empresa constructora de Cáceres, especializada en edificios médicos modernos. La obra completa tomará aproximadamente 6 meses, trabajando intensivamente. Durante ese tiempo, también se repararán completamente las 7 propiedades dañadas, devolviendo la dignidad a las familias que sufrieron injustamente durante décadas enteras. Se volvió hacia Tomás nuevamente, con expresión seria pero no cruel ni vengativa innecesariamente. Don Tomás, usted supervisará personalmente todas las obras trabajando físicamente 8 horas diarias bajo el sol extremeño. Cargará materiales, limpiará escombros, ayudará a los albañiles y carpinteros. Su familia se mudará de su casa lujosa a una vivienda modesta proporcionada por el ayuntamiento. La casa actual será vendida y el dinero íntegro irá al Fondo de Reparaciones Comunitarias. Tomás asintió con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Lo haré con gusto, doctora Reyes. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar el daño causado durante tantos años egoístas. Amparo, su esposa, también lloraba abrazándola por los hombros. Sus hijos adultos permanecían apartados con expresiones de vergüenza profunda, mezclada con algo que parecía alivio, porque finalmente la verdad había salido a la luz liberadora. Carmen sintió que la rabia que había llevado contenida durante meses comenzaba a disolverse lentamente, dejando lugar a algo diferente. Propósito renovado, esperanza genuina, paz incipiente. Este hospital que construiré no será solo para San Martín de Trevejo, continuó con voz que se elevaba cargada de emoción genuina. Será para todos los pueblos de la Sierra de Gata, para los ancianos que no pueden viajar 3 horas hasta Cáceres, para las mujeres embarazadas que necesitan controles prenatales regulares, para los niños con enfermedades crónicas que requieren seguimiento constante, para todos los olvidados, los pobres, los vulnerables que merecen atención médica de calidad, sin importar cuánto dinero tienen en sus bolsillos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro
iluminado por las farolas mientras hablaba desde el corazón. Mi esposo Rafael murió hace 2 años en un accidente automovilístico trágico en las carreteras de Guanajuato. Era cirujano cardiovascular brillante, el amor de mi vida, padre maravilloso de nuestros hijos. Su último deseo fue que yo continuara su legado médico, ayudando a los más necesitados sin importar las circunstancias. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación férrea. Cuando descubrí los documentos que probaban que él era descendiente directo de Antonio Medina Ruiz, supe exactamente qué debía hacer con esa herencia inesperada. No vine a España a enriquecerme, ni a cobrar venganza, aunque tenía todo el derecho legal de hacerlo después de la humillación sufrida esta mañana. Miró a Tomás directamente a los ojos sin odio, sino con comprensión profunda de la fragilidad humana. Vine a cumplir el sueño de mi esposo, crear un lugar donde la medicina sirva al pueblo y no al revés, donde los médicos recuerden su juramento hipocrático de ayudar a todos sin discriminación, donde nadie muera por falta de dinero para pagar tratamientos básicos completamente accesibles técnicamente. La multitud permanecía en silencio reverencial absoluto. Era como si estuvieran presenciando algo sagrado, un momento que cambiaría para siempre el destino de su pueblo olvidado. Una anciana de casi 90 años se adelantó apoyándose pesadamente en su bastón de madera. «Doctora Carmen», dijo con voz temblorosa pero clara, «usted llegó como forastera despreciada y se va como nuestra salvadora eterna. Este pueblo nunca olvidará lo que hizo por nosotros hoy». Carmen bajó del borde de la fuente y abrazó a la anciana suavemente, sintiendo los huesos frágiles bajo la ropa desgastada. «No me voy a ningún lado, señora. San Martín de Trevejo es ahora mi hogar tanto como lo fue de mi antepasado Antonio. Aquí criaré a mis hijos, aquí trabajaré salvando vidas, aquí honraré la memoria de mi esposo mediante su ejemplo». Carmen sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a correr por sus mejillas, después de contenerlas todo el día con fuerza sobrehumana. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo y paz finalmente encontrada después de tanto sufrimiento acumulado. Santiago y Valentina la abrazaron fuertemente mientras ella los levantaba en sus brazos con fuerza maternal protectora. «Lo logramos, mi amor», susurró Carmen mirando hacia el cielo estrellado, sabiendo que su esposo Rafael la escuchaba desde algún lugar celestial. «Tu sueño va a vivir, va a ayudar a tanta gente necesitada. Ojalá pudieras ver esto con tus propios ojos». «Papá puede verlo, mamá», dijo Santiago con certeza infantil absoluta en su voz clara. «Estoy completamente seguro. Nos está viendo ahora mismo desde el cielo y está muy orgulloso de ti». Carmen sonrió con lágrimas corriendo libremente, pero con el corazón lleno de paz genuina, por primera vez en 2 años de duelo interminable. 6 meses después, el Hospital Comunitario Gratuito San Martín de Trevejo abrió sus puertas ceremonialmente con toda la región de Extremadura, presente en la inauguración oficial histórica memorable. El gobernador provincial vino desde Cáceres con autoridades regionales, periodistas de televisión nacional, representantes del Ministerio de Sanidad. Carmen cortó la cinta roja rodeada de sus hijos sonrientes, el letrado Domínguez emocionado, autoridades regionales impresionadas y absolutamente todo el pueblo que la había humillado, pero que ahora la llamaba con respeto profundo, «Doctora Carmen, nuestra salvadora eterna bendecida». Tomás Velasco, 50 kilos más delgado después de 6 meses de trabajo físico duro, bajo el sol extremeño implacable, estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas de redención, corriendo por su rostro curtido, transformado por el trabajo honesto. Su familia había aprendido lo que significaba vivir modestamente,
trabajar honradamente, valorar lo que verdaderamente importa en la vida más allá de lujos materiales superficiales. Las 7 casas renovadas brillaban con pintura fresca, ventanas nuevas, techos impermeabilizados, instalaciones eléctricas y de gas completamente seguras certificadas profesionalmente. Las familias que habían vivido durante décadas en condiciones deplorables ahora tenían hogares dignos, cálidos, seguros donde sus hijos podían crecer saludables, sin enfermedades respiratorias causadas por moho tóxico omnipresente. El hospital mismo era impresionante, considerando el edificio abandonado que había sido 6 meses antes, deteriorado completamente. Tenía sala de emergencias equipada con tecnología moderna, 3 quirófanos para cirugías básicas y algunas complejas, área de maternidad con incubadoras neonatales, consultorios especializados en cardiología, pediatría, geriatría, medicina general. Carmen había invertido casi todo su patrimonio personal en este proyecto sagrado, pero no le importaba absolutamente. El dinero no tenía valor comparado con las vidas que salvarían aquí diariamente. Había contratado 6 médicos excelentes que compartían su visión de medicina accesible universal, 12 enfermeras capacitadas, personal administrativo eficiente. Todos habían aceptado salarios modestos, pero dignos, comprometiéndose con la misión comunitaria antes que con ganancias personales codiciosas. Durante los primeros 6 meses de operación, el hospital atendió gratuitamente a más de 2.000 pacientes de toda la Sierra de Gata. Ancianos con enfermedades crónicas que no habían visto un médico en años recibieron tratamiento adecuado. Mujeres embarazadas tuvieron controles prenatales regulares, evitando complicaciones peligrosas. Niños con infecciones fueron tratados rápidamente antes de que se convirtieran en emergencias graves. Carmen trabajaba personalmente 60 horas semanales, realizando cirugías, atendiendo emergencias, supervisando tratamientos complejos, enseñando a médicos jóvenes que venían desde universidades, para aprender su enfoque humanista de la medicina moderna accesible. Y en esa plaza donde meses antes había sido obligada a pedir limosna en español mexicano para entretenimiento cruel público, Carmen se erguía ahora como la mujer que cambiaría eternamente el destino de todo un pueblo serrano olvidado por autoridades corruptas. La viuda había llegado completamente rota, humillada, sola con niños asustados, pero se quedaba como sanadora, salvadora, ejemplo permanente de dignidad inquebrantable. Los habitantes de San Martín de Trevejo nunca olvidaron la lección aprendida ese día histórico. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, origen o circunstancias, porque podrías estar despreciando exactamente a quien te salvará la vida mañana inesperadamente. Y eso decidió Carmen mientras sus hijos la abrazaban orgullosos bajo el sol extremeño brillante. Era el mejor tipo de justicia que existe realmente, la que sana en lugar de destruir, que construye en lugar de castigar, que transforma la humillación en esperanza eterna compartida generosamente con todos, sin distinciones ni rencores destructivos innecesarios que solo perpetúan ciclos de dolor interminable. ¿Cuántas veces en la vida hemos juzgado cruelmente a alguien por su apariencia superficial, por su acento diferente, por de dónde viene? Carmen llegó a ese pueblo español siendo vista despectivamente como una sudaca más, una inmigrante económica buscando aprovecharse. La humillaron públicamente, la obligaron a pedir limosna como entretenimiento cruel, grabaron su dolor para burlarse después. Pero ella no era quien pensaban ignorantemente. Era una cirujana cardiovascular certificada, propietaria legítima de medio pueblo, y sobre todo, una mujer con un propósito mucho más grande que su propio dolor personal justificado.
Esta historia nos enseña algo absolutamente fundamental sobre la condición humana. Nunca sabemos realmente las batallas que otros han peleado, ni los dones que cargan silenciosamente. Esa persona que desprecias hoy porque habla diferente, porque viene de otro país más pobre, porque no viste como tú, podría ser exactamente quien salvará tu vida mañana cuando más lo necesites. Podría ser quien tiene las respuestas que desesperadamente necesitas encontrar. Podría ser quien traerá luz divina a tu oscuridad más profunda e insoportable. Carmen pudo vengarse cruelmente. Tenía todo el derecho legal de desalojar a cada familia, de dejarlos en la calle como ellos querían dejarla a ella. Pero eligió algo muchísimo más poderoso. Eligió sanar en lugar de destruir, construir en lugar de demoler, perdonar en lugar de castigar vengativa y cruelmente a sus torturadores que no merecían su misericordia generosa. Piensa en tu propia vida ahora mismo, con honestidad brutal. ¿A quién has juzgado injustamente? ¿A quién has despreciado por prejuicios que ni siquiera cuestionaste? ¿Cuántas veces has sido cómplice silencioso cuando otros humillaban a alguien diferente vulnerablemente? La próxima vez que veas a alguien vulnerable, recuerda a Carmen profundamente. Recuerda que esa persona podría estar cargando una historia de dolor, un título profesional impresionante, una herencia de dignidad que tú simplemente no puedes ver superficialmente. Y si tú eres quien ha sido humillado cruelmente, si tú eres quien ha sido juzgado injustamente por tu origen o tu acento diferente, recuerda esto profundamente. Tu valor no lo determina la opinión de quienes te desprecian ignorantemente. Tu dignidad no la otorgan quienes te miran por encima del hombro con desprecio injustificado. La llevas inquebrantablemente dentro, como Carmen llevaba la suya, esperando pacientemente el momento exacto para revelarse poderosamente, transformando humillación en redención colectiva que sana comunidades enteras, olvidadas sistemáticamente por quienes deberían protegerlas institucionalmente. ¿Qué harás tú con tu propia historia de dolor y superación? Cuéntanos en los comentarios quién eres realmente más allá de lo que otros ven superficialmente juzgando erróneamente. Dale like si esta historia te conmovió profundamente el corazón, recordándote tu propio valor olvidado. Suscríbete a Cuentos de Viuda porque cada semana traemos historias poderosas, transformadoras, que te recordarán tu propio poder dormido, esperando ser redescubierto y compartido generosamente con el mundo necesitado.